Hola, hola, esperamos que tengas un buen día. Somos estudiantes de la asignatura de Enfermería en Salud Familiar 3. Conformamos el GAE número 5 con sus integrantes Ana Beatriz Varela, Cintia Yamilet Herrera, Perla Alexandra Nolasco. En esta ocasión vamos a presentarles el tema de trastornos mentales orgánicos, que lleva por código F00F09. A manera de introducción, podemos decir que los trastornos mentales orgánicos son aquellos cuyos síntomas tienen origen en una causa somática conocida, que esta causa una difusión cerebral. Esta causa puede ser intra o extracerebral. Entre estos se encuentra el trastorno orgánico de la personalidad. Hablamos de trastorno mental orgánico para referirnos a un grupo de trastornos psiquiátricos secundarios a enfermedad cerebral estructural demostrable, tales como tumores, traumatismo o degeneración. También se aplica este término para trastornos psiquiátricos que proceden de una disfunción cerebral secundaria a enfermedades sistémicas o extracerebrales, tales como el síndrome de Cushing o el mixedema. A manera de concepto, les podemos decir que la 10ª clasificación internacional de enfermedades CIE-10 de 1992 de la OMS considera como trastornos mentales orgánicos, con sus siglas TMO, a un amplio, variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y función del tejido cerebral. Fueron llamados anteriormente síndromes orgánicos cerebrales. Los desórdenes mentales orgánicos se caracterizan por un déficit clínicamente significativo de las funciones cognitivas o la memoria y que representan un cambio del nivel previo de actividad. Esta disfunción puede ser calificada como primaria en el caso de enfermedades, lesiones o daños que afectan el cerebro de un modo directo y selectivo, o secundaria cuando otras enfermedades sistemáticas o alteraciones orgánicas determinan el mal funcionamiento cerebral. Los trastornos cerebrales secundarios al consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, pertenecen a este grupo, pero por conveniencia taxonómica se les considera en una sección aparte. La Asociación Psiquiátrica Americana en 1994, en su 4ª revisión de los trastornos mentales, propone que el término mental orgánico no sea usado, pues parecería implicar el concepto erróneo de que algunos desórdenes mentales no incluidos en este grupo, como la esquizofrenia, la psicosis maníaca y otros, no estarían relacionados con procesos o factores biológicos. Sintomología. Tenemos lo que son las alteraciones del estado de la conciencia, la incapacidad para fijar la atención y desorientación en todas las esferas. Las alteraciones cognitivas, donde está el compromiso de la memoria reciente, el deterioro intelectual, mengua del juicio y comprensión. Tenemos lo que son las alteraciones de la afectividad, pérdida del control afectivo, la habilidad emocional. Los compensatorios también como respuesta de adaptación a los síntomas primarios, tales como el aislamiento, la preservación, el orden exagerado, la fabulación de fallar ese intento de adaptación. Y tenemos otros síntomas como ser ansiedad, depresión, fobias, obsesiones, delirios, generalmente de contenido paranoide, alteraciones de la percepción u otros. Tipos de trastornos mentales orgánicos según la CIE-10. Número 1 tenemos lo que es la demencia. Este es un síndrome adquirido debido a la enfermedad del cerebro, usualmente de naturaleza crónica o progresiva. Este déficit es a veces procedido o acompañado por un deterioro del control emocional y alteraciones en la personalidad. Número 2 tenemos lo que es delirium. Este es un síndrome transitorio que tiene una duración de horas o días, como mucho una semana, rara vez un mes, cuyo síntoma fundamental es un estado de obnubilación de la conciencia, es decir, una dificultad de identificar y reconocer el entorno, de estar vigilante. Número 3 tenemos lo que es el síndrome amnésico orgánico. Este es un trastorno selectivo y temporal de la memoria reciente y remota,
como un grado variable de severidad. No hay alteración del estado de conciencia ni deterioro intelectual. Número 4 tenemos lo que es la alucinosis orgánica. Este es un trastorno con sintomología única y fundamental de alucinaciones, ya sea auditivas, visuales, táctiles u olfatorias, causado por un factor orgánico específico. Su evolución es recurrente persistente. Número 5 tenemos el trastorno delirante orgánico. Esquizofreniforme. Este se caracteriza por el predominio de delirios, generalmente de contenido paranoide, sin compromiso de conciencia y con evidencia de factores orgánicos. Número 6. Trastorno afectivo orgánico. Este trastorno es caracterizado por variaciones del estado de ánimo, ya sea depresión o manía, motivado por factores orgánicos cerebrales. No hay demencia, delirio o alucinosis ni delirios. Y el número 7 tenemos otros trastornos orgánicos. Casi cualquier enfermedad mental con síntomas psiquiátricos puede tener un origen orgánico, como el trastorno del pánico o de angustia generalizada. Generalmente se debe a factores endocrinos o uso de sustancias psicoactivas. Diagnósticos. Los trastornos mentales orgánicos deben ser diagnosticados en clínicas con un amplio conocimiento de su complejidad real y en forma sistemática, es decir, siguiendo árboles de decisiones diagnósticas. Es necesario a veces el trabajo conjunto del psiquiatra, médico general, neurólogo, neuropsicólogo y quizás del neurocirujano. El diagnóstico tiene dos etapas. Diagnóstico sindrómico por los datos de la anamnesis y del examen mental. Se identificarán los síndromes psicopatológicos de causa orgánica discretos, siguiendo los criterios diagnósticos establecidos para cada caso. Como número 2 tenemos el diagnóstico etiológico, que es el tipo de síndrome oriental a grandes rasgos sobre el factor causal. Así, por ejemplo, en el delirium se pensará una alteración generalizada bioquímica o metabólica. En la demencia, alteraciones en la estructura cerebral, y en el síndrome anamnésicos de alucinaciones o alteraciones de la personalidad en una patología más o menos localizada. ¿Qué se debe considerar? Datos de anamnesis. Es importante averiguar historia de alcoholismo, consumo de droga, barbitúricos, trastorno de conciencia previos, shock, paro cardíaco, convulsiones, enfermedades metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, infecciones, parasitosis y intoxicación. 2. Estudios clínicos. Comprende el examen médico general, examen neurológico que debe incluir la búsqueda de reflejos de presión, succión, palmomentoniano y otros que son muy sugerentes a alteración cerebral difusa, bilateral, examen mental cuando sea necesario, examen neuropsicológico, especialmente de las funciones corticales superiores, afasias, agnosias, aproxias y otras. 3. Exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio hematológico, bioquímica sanguínea, dosaje de hormonas, líquido cefalorraquídeo como ayuda de diagnóstico de procesos médicos subyacentes. Electroencefalografía, convencional o computarizada, de gran ayuda para distinguir entre delirium, fondo de actividad de ondas lentas difusas y otras psicosis funcionales y trastornos episódicos. Como número 4 tenemos lo que son los exámenes radiológicos. La radiografía simple de cráneo de signos valiosos solo es muy contados casos. 3. Exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio hematológico, bioquímica sanguínea, dosaje de hormonas, líquido cefalorraquídeo como ayuda de diagnóstico de procesos médicos subyacentes. Electroencefalografía, convencional o computarizada, de gran ayuda para distinguir entre delirium, fondo de actividad de ondas lentas difusas y otras psicosis funcionales y trastornos episódicos. Como número 4 tenemos lo que son los exámenes radiológicos. La radiografía simple de cráneo de signos valiosos solo es muy contados casos. También tenemos lo que es la prevención secundaria, referida al diagnóstico precoz de los diferentes trastornos orgánicos
enunciados y a su tratamiento adecuado e inmediato según sea el caso. Se puede diferenciar dos tipos de tratamiento: etiológico específico, referido al tratamiento en cuanto sea posible de los procesos patológicos primarios causales mediante el empleo de técnicas médicas o quirúrgicas apropiadas. También tenemos lo que es inespecífico, de otros factores sintomáticos de comportamiento y ambientales. En la demencia, por ejemplo, tratándose de un trastorno mayormente crónico, al lado del tratamiento médico general y de otros síntomas psiquiátricos accesorios que pueden presentarse, es necesario conformar un equipo profesional familiar para enseñar la comprensión de la enfermedad y definir los cuidados del paciente, considerando además los problemas psicosociales. Como conclusiones, tenemos que los síndromes orgánicos reflejan los distintos mecanismos con el que el cerebro puede fallar. Sus síntomas ofrecen las claves sobre el funcionamiento normal del cerebro y sobre la patogénesis del trastorno funcionales. Los cuidados de soporte y rehabilitación deben tener en cuenta los estilos de afrontamiento de las personas y su sistema de soporte social. Y con esto pues damos concluido lo que es nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y aquí les vamos a dejar una frase que dice: deja tu mente en calma para que la vida pueda reflejarse en ella, como es, sin que interfiera tu idea de cómo debe ser.